Vamos a empezar hoy un pequeño video sobre un texto de la materia, el de Stephen Paine, sobre el fascismo. Fue una clase que la facultad estuvo cerrada y voy a hacer un video no muy largo para darles un poco de contexto y de guía para leer el texto. Obviamente, como todos los temas que tratamos en el programa de la materia, esto lo hablamos ya presencialmente, para un politólogo son muy importantes, ¿no? Revolución Francesa, industrial, rusa, aparición del liberalismo, de la izquierda, después los autoritarismos nazis, fascistas, la Revolución China, la Guerra Fría. Bueno, me olvido uno más, pero quiero decir, para la práctica cotidiana, para lo que discutimos los politólogos, para nuestro propio saber sobre el mundo y sobre la historia, porque la historia, sobre todo del siglo XX, es una variable independiente de cualquier cosa que tratemos. Y más aún, y cosas como el fascismo, ¿no? El fascismo, el nazismo, la Revolución China, el liberalismo, el neoliberalismo, son temas de mucha actualidad dialéctica, por decirlo, en el debate. Yo les decía el teórico pasado, bueno, que efectivamente los conceptos se usan según el lugar, ¿no? Yo si le puedo decir fascista a un tío en la mesa del domingo sin necesidad de explicar el concepto o de buscarle un trasfondo muy académico. Es otro lugar. La tribuna de un político, un panel de televisión. En el mundo académico, nosotros necesitamos operacionalizar los conceptos, definirlos, saber de qué estamos hablando para cuando hacemos investigaciones que siempre son en red, que siempre son en conjunto con otros investigadores, que son siempre en debate, cada uno sepa qué habla el otro, ¿no? Si yo tengo una definición de fascismo en la cabeza y es mía y es personal y trabajo con esa y todos mis escritos se basan en esa definición, nadie puede compartir conmigo un debate, porque el debate parte de definiciones comunes, ¿no? En este caso, más que definir así certeramente qué es el fascismo, el texto de Paine lo va a tratar de definir, pero como todo proceso histórico que dura mucho tiempo, pensemos que el fascismo podríamos situarlo, acá tengo la cronología, desde 1915 a 1945, no solo son un montón de años, 30 años, 30 años que es mucho tiempo, sino 30 años cuándo, ¿no? 30 años en ese momento que agarro la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, el proceso revolucionario en Rusia, los cambios en Europa. Entonces, 30 años ahí es mucho tiempo. Y más para un fenómeno como el fascismo, que va a tener como una de sus características fundamentales la heterodoxia, ¿no? No solo no es parecido a nada a lo que vimos, y esto es un tema importante, es el primer fascismo. El fascismo, el primero son ellos, los italianos, Mussolini. De ahí también su importancia y su originalidad. Después hubo, posiblemente, según la definición que tomemos, puede haber muchos otros, ¿no? El texto de Trevor Roper lo define bien, ¿no? Ahí se puede aplicar también a Franco, a los alemanes, y va a variar. Pero bueno, es el primero fascismo italiano y eso es muy importante también porque es una experiencia que nos estimula. ¿Por qué empezó? El segundo sabemos que se imitó al primero, pero el primero, ¿por qué salió, no? Entonces, es el primero y además es heterodoxo con respecto a sí mismo. Esto es interesante, ¿no? Es decir, el fascismo formativo, el primero, el de 1916-17, es muy diferente de 1943, al de 1940 o al de 1932. Es decir, el fascismo en esos 30 años va a tener un camino donde va a ser diferente con respecto a sí mismo. Y esto también es muy interesante y por eso cuando los historiadores nos acercamos a este tipo de fenómenos históricos largos y con muchas etapas, necesitamos subdividirlo, cortarlo, posiblemente especializarnos en alguna parte de alguno, ¿no? Y en este caso, para poder estudiarlo mejor, tenemos en la página de la cátedra una cronología política del fascismo italiano, donde se dividen las etapas. Yo les aconsejaría que estudiemos la materia tanto con esa cronología, número uno, con el texto de Paine, número dos, obviamente, y número tres, con la guía de lecturas que está también en la página. La guía de lecturas nos da creo que son tres o cuatro preguntitas nada más que ordena el texto.
Lo más probable es que, como dijimos con la Guerra Fría, elijamos algún periodo de, del fascismo y preguntemos qué características tuvo, por qué se diferenciaba de otras, cuándo fue, qué vínculo tuvo con su entorno inmediato, con la guerra europea. Em, entonces, creo esto es muy interesante porque cuando hablamos de fenómenos como el fascismo, tendemos a pensar que son siempre iguales a sí mismos. Fascista, no cambia, ¿no? Y cuando nos adentramos, y esto pasa con todo, con los nazis, pasa con los comunistas, eh, empezamos a ver un mundo de cambios, de contradicciones, de ambigüedades, de luchas por el poder. Entonces ahí es donde nosotros empezamos un poco a profundizar. Efectivamente, quizás alguno de ustedes que sea politólogo no quiere decir, o que quiera ser politólogo no quiere decir que se especialice en todos estos temas, pero sí saberlo, ¿no? Porque tenemos cierta costumbre de, en vez de portarnos como politólogos, portarnos como sacerdotes. ¿Esto significa? Que yo, a mí, frente a un hecho histórico, tengo que evaluarlo moralmente. ¿Es bueno o es malo? ¿No? Eh, nosotros no somos sacerdotes, nosotros no evaluamos la calidad moral de los actores políticos. Podemos hacerlo, pero no es la tarea del mundo académico ni menos del científico. Em, Nosotros tenemos que preguntarnos otras cosas frente al fascismo, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué objetivos tuvo o fue teniendo diferenciados a lo largo del tiempo? ¿Cómo los cumplió? ¿No los cumplió? ¿Qué estrategia fue generando para cumplirlos? ¿Qué vínculos generó con otros actores? Todas esas preguntas son las que nosotros tenemos que respondernos para llegar a entender el fenómeno fascista en algún grado de complejidad. Obviamente que en los últimos 15 días todos le dijimos fascista a alguien, pero eso es otra historia. Eh, Necesitamos ahora adentrarnos un poco en el fascismo como un fenómeno denso. Y el texto de Paine, que es un texto que ya tiene sus años, que es un texto viejo, que muchas cosas se han rediscutido, pero que, bueno, como dije el teórico pasado, no nos importa mucho, porque no estamos en un posgrado en historia, estamos tratando de ver la profundidad de un concepto y tratar de organizarlo en función de algunas ideas que para mí siguen vigentes en el texto de Paine y que son interesantes para ver. Dicho esto, entonces vamos a empezar con un poco de contexto, ¿no? Según la cronología de las que les hablé, que ya la pueden bajar, en 1915 empieza em, la historia del fascismo. ¿Por qué elegimos 1915? Porque es el año que Benito Mussolini rompe con el Partido Socialista. Porque efectivamente el fascismo nace como una suerte de proceso de radicalización política de sectores de la izquierda. No solo Mussolini, vamos a verlo en un rato, los futuristas o también los sindicalistas revolucionarios, ¿no? Que en un momento del mundo muy complejo, donde el mundo está cambiando radicalmente, está cambiando por el avance del capitalismo, por el avance de la democracia, por la aparición del imperialismo, por la aparición muy potente de Estados Unidos, ya digamos de 1898 con la guerra contra España, la derrota española, la derrota de una potencia que ya no lo era, pero que lo había sido, católica, monárquica, de mano de esta nueva potencia liberal, materialista, individualista, que presenta un mundo que para la intelectualidad de gran parte de Europa, la religión, era un mundo que no sabían si estaba muy bien. Entonces hay una reacción muy fuerte desde 1898 eh, hacia este mundo nuevo que sale, no solo en Italia, que hablamos sobre todo de integrismo católico, en Francia, bueno, los países que además no han tenido revoluciones burguesas liberales, ¿no? Japón, Alemania, eh, y en América Latina, en Argentina, en América Latina, el arielismo uruguayo, la reforma universitaria, el aprismo, todo ese romanticismo que desde el hispanismo, Hipólito Yrigoyen también es parte de eso, ¿no? Esa misma época, empiezan a impugnar ese nuevo mundo que está cambiando frente a sus ojos y que, bueno, en otro momento de la historia, de la tecnología, de la información, costaba mucho también entenderlo, aceptarlo, admitirlo, y eso va a generar diferentes tipos de reacciones, ¿no? Digamos que en ese mundo de locos también, de locos digo gráficamente, hay importantes cambios, ¿no? Pensando en Lugones, por ejemplo, tipos que pasan de la izquierda a la derecha. En estos momentos de incertidumbre,
son también vitales para los cambios intelectuales. Claro, y que Benito Mussolini haya renunciado al Partido Socialista, ¿por qué renuncia? Viene del Partido Socialista, ¿no? Dirigía el periódico oficial, el Avanti. No es menor dirigir un medio de comunicación en un partido de masas en esa época y en un partido como el socialista, que fue un partido muy importante, un partido que estuvo al borde de la revolución, un partido que no tuvo el liderazgo o la seguridad, dicen algunos, organizativa para llevar a cabo una revolución que tuvo el alcance de la mano y en la que Benito Mussolini ocupaba un lugar destacado, ¿no? Para los que les interesa mucho más la biografía de Mussolini, ahora en el canal Movie hay una serie muy buena y un libro que es producto de un libro también muy bueno de M, el hijo del siglo, de Antonio Scurati. Son varios capítulos, pero que está muy bien, ¿no? Muestra la personalidad de Benito Mussolini, cuyos padres, dirigente socialista, su madre maestra, él va a ser maestro. eh, Se llama Benito por Benito Juárez, el presidente mexicano, muy particular también, para los que conocen la historia. Em, entonces él viene con toda una carga de un socialista revolucionario, pero el momento de la guerra, sobre todo, va a ser un momento de cambio, porque el Partido Socialista en general, los socialistas, las internacionales obreras de aquel momento, se van a oponer a esta guerra inicialmente, que es una guerra que no le corresponde a los trabajadores, que las internacionales llaman a votar en contra de los presupuestos de guerra, de los aumentos de presupuestos. Ahí hay fracturas con partidos socialistas europeos donde el nacionalismo empieza a operar muy fuerte en su base. Eh, digamos que el Partido Socialista Italiano se mantiene firme en esto de oponerse a la guerra. Es un partido, como dije, poderoso. Entonces, algunos de sus miembros renuncian al partido porque cambian de posición. Creen que hay que participar de la guerra. Mussolini rompe entonces con el Partido Socialista, crea los Facci de Acción Revolucionaria, crea un nuevo diario que se llama creo, La Voz del Pueblo o el Pueblo de Italia, algo así, pero el periodismo fue siempre una de sus pasiones, la escritura. Escribió una novela, casualmente la única novela que escribió es una novela en uno de los temas que a él más lo obsesionaba, era el odio a la Iglesia Católica. Es la historia de un cura, de un obispo y todos sus pecados. Eh, entonces, para Mussolini, la guerra era una prueba importante para la joven nación italiana. Y acá también hay que incorporar este hecho, ¿no? Italia era un país de reciente creación. Sí, los italianos habían estado ahí, ya hablamos muchas veces de estos países de creaciones artificiales o no, ¿no? No había argentinos antes del Estado argentino, no había argentinos en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Pero italianos, ellos consideraban que sí, el Imperio Romano es el antecedente directo en lo que ellos se reflejan como lo que fueron y lo que podrían llegar a ser, ¿no? Pero a lo largo de la historia, luego de haberse fragmentado en numerosos estados y reinos, esa unificación que termina siendo compleja, violenta, con proyectos en pugna. Acá aparece Garibaldi también, que va a ser muy determinante en muchas de las figuras cercanas al fascismo. Garibaldi, que estuvo acá en Argentina también dando vueltas bastante tiempo. Entonces se llega a una unificación italiana con un rey y con un sistema parlamentario de votaciones, donde hay una serie de partidos conservadores que desde el momento que se crea eh, el país van a gobernar, ¿no? A una especie de grupo dirigente muy consolidado, muy vinculado a las clases más poderosas del país. Digamos que la guerra, Italia empieza dudando de qué bando va a estar. eh, Parece que va a estar del lado contrario a las potencias, y empieza así, ¿no? Contrario a Francia e Inglaterra, con el Imperio Austrohúngaro, con Alemania, otro país de unificación medianamente reciente también, ¿no? Es decir, quizás eso sea algo para pensar. Eh, entonces va a cambiar de bando en mitad de la guerra y va a aportar una cantidad muy importante de soldados, a pesar de que no era una potencia industrial de primera magnitud como Alemania, pero tenía su poderío, y va a participar activamente de la guerra.
Digamos que ahí, ahora vamos a volver al tema de la guerra. Lo que plantea Paine como un tema sobre el fascismo es, no hay que subestimar el fascismo en su conformación política e ideológica. Porque ¿cuál es el modelo que tiene un poco la época para pensar un movimiento ideológico político? Es el Partido Comunista, es Marx, filósofos, un líder capital, el Manifiesto Comunista, una serie de debates intelectuales. Bueno, el fascismo no es eso, está claro que no es eso, pero no por eso deja de ser un experimento con cierto grado de coherencia a lo largo del tiempo, que es lo que él ve fragmentando los años de duración y tomando como algunas ideas que se mantienen con el tiempo. Y al mismo tiempo también es producto de la fusión de sectores que han pensado algunos proyectos sobre el futuro, ¿no? En este punto, Paine dice que hay como tres grandes grupos. El que yo comentaba recién, el que lidera Mussolini, sobre todo, es el primero, el que va a terminar siendo el líder. Los futuristas, que también son un grupo muy, que está bueno leer un poco sobre ellos, es un grupo, no vamos a ahondar mucho, que es un grupo de artistas, de poetas, de personas que aman, de filósofos que aman la velocidad, las máquinas, que odian el pasado, queman museos, no quieren nada del pasado, creen que el futuro es hermoso, creen que la guerra es una cuestión higiénica, reparadora de la raza humana. Eh, es un grupo muy propio de esa época, ¿no? Los modernistas, los futuristas, perdón. Y después el tercer grupo, también quizás un poco más importante, que son los sindicalistas revolucionarios, que son sectores que en la década del 10 más o menos se separan del marxismo, vienen también de ahí, y empiezan a pensar más, que la lucha de clases es como una cosa que divide el país, ¿no? Piensan que al país no hay que fragmentarlo más de lo que está, ¿no? Regionalmente, religiosamente, políticamente. Entonces no hay que fragmentarlo, además en lucha de clases. La lucha de clases es mundial, dicen, es países proletarios contra países dominantes, ¿no? Entonces esa es la lucha en la que hay que meterse. Pero a nivel nacional hay que hacer una especie de creación de una especie de élite corporativa, sindicalista, de obrero, que tenga el control del modo productivo, y que eso genere un aumento de la producción y de la industrialización del país. Y al mismo tiempo, a diferencia del futurismo y a diferencia de Mussolini, no rechazan la violencia, pero la violencia no es una cuestión crucial o clave dentro de su ideario. Puede estar, ¿no? Y está, de hecho, pero no es determinante. Sobre estos tres grupos va a ir evolucionando, desarrollándose la idea, va a ir madurando la idea del fascismo y va a ir cambiando, ¿no? Porque esta primera etapa, que en la cronología llamamos la fase, el periodo corporativo, y el que le sigue, el periodo movimentista, la influencia de la tradición de izquierda de estos sectores va a ser muy fuerte, ¿no? En 1919 ya es el periodo que sigue, el movimentista se presenta a elecciones con un programa que pide voto femenino, que pide anular sociedades anónimas, que pide impuestos, que pide expropiar tierras, un programa muy de izquierda que lo lleva a un fracaso electoral tremendo, ¿no? Sin embargo, Mussolini entra, y esto va a ser muy importante. Pero Mussolini es un tipo que no es un ideólogo enamorado de su idea del mundo. Es un tipo que podemos decir está enamorado del poder. Está dispuesto a hacer lo que haya que hacer para llegar al poder. Y se va dando cuenta que este primer fascismo formativo es un fascismo que a él no lo lleva a ningún lado, ¿no? Volvamos al contexto. ¿Por qué no lleva a ningún lado? Porque, bueno, Italia finalmente va a enfrentar un momento muy traumático en la guerra, que es una batalla, creo que es en 1917, o sea, 2 años después que él abandona el Partido Socialista, él va a la guerra, lo hieren, no en combate, en un entrenamiento, en un momento lo hieren, pero va a la guerra y vuelve herido. Em, entonces se produce una batalla, la batalla de Caporetto, que es una batalla muy, muy importante con el Imperio Austrohúngaro, eh, apoyado, fortalecido por los alemanes, donde el ejército italiano no solo es derrotado, es derrotado totalmente, es perseguido, lo corren un montón de kilómetros, no llegan hasta Italia porque logísticamente no podían, ¿no?
Es un desastre, un desastre. Incluso uno de los generales que es responsabilizado por el desastre tiene un apellido que es muy común para nosotros, que es Cadorna, que te lo pague Cadorna. Bueno, el general Cadorna va a ser uno de los responsables de este fracaso, que va a ser muy traumático, porque lo que va a desnudar finalmente es que es la ficción de este país Italia, que no existía, que estaba en conformación, que todavía hablaban, el italiano no existía como lengua franca, era la lengua administrativa del Estado naciente, todavía era un país en formación. Entonces la fantasía de la potencia del Imperio Romano, todo se derrumba en Caporetto de una manera brutal. Y bueno, finalmente termina esa batalla, el gobierno italiano dobla la apuesta, dice a los obreros, si se enlistan y van a pelear y vuelven, les vamos a dar trabajo, le dicen a los campesinos si se enlistan y van a pelear y vuelven, les vamos a dar tierras. Entonces, bueno, eso los va a iniciar una segunda presencia italiana mucho más fuerte, que va a terminar luego con el resto de los países en el triunfo en la guerra. La guerra termina, Italia termina en el bando de los ganadores. Hay como una fuerte expectativa en el reparto de algunas eh, posesiones que tenía el Imperio Austrohúngaro, el Fiume, por ejemplo, eh, que no van a ser cumplidas. Italia va a ser tratada va a ser basureada, ¿no? La victoria amputada, van a llamar ellos. Las potencias se juntan y dicen, estos italianos ya tienen bastante, encima que se dieron vuelta, no los van a ayudar en nada, ¿no? Y esto va a generar un golpe tremendo dentro. Ya el golpe de Caporetto había desnudado un poco el problema del país, pero esta situación de injusticia, ese sentimiento de injusticia, va a ser muy fuerte y va a recaer un poco también en espejo con lo que pasa con la Alemania vencida, ¿no? En las élites políticas que no supieron obtener en la mesa de negociaciones la victoria que habíamos obtenido en el campo. Nosotros, los guerreros, los soldados, el italiano heroico, los Arditi que eran unos soldados bastante locos que de noche con pistolas y con navajas y con una granada pasaban de trinchera a trinchera degollando a sus rivales, eh, que hacían un culto de la violencia. Eh, todo ese heroísmo, digamos, va a ser traicionado por la clase dirigente. Más aún cuando vuelvan los soldados obreros y campesinos, no le van a dar ni trabajo ni tierra. Y va a empezar una crisis económica importante porque hay que empezar a pagar los costos de la guerra, por más que hayan ganado, ¿no? Eh, entonces, digamos que la situación italiana era muy compleja, había mucha rebeldía, el Partido Socialista, que era muy fuerte en las ciudades, y también empieza a expandirse hacia el campo, era fuerte en las fábricas, eh, que no había cambiado su posición opuesta a la guerra, comienza a tener unas posiciones más violentas con aquellos que volvían de la guerra reivindicando en el lugar de Italia. eh, pero digamos, lo que inicia el periodo movimentista, que habíamos hablado un poquito, que son estas elecciones en las que se presenta Mussolini por primera vez, es que el gran ganador de esas elecciones es el Partido Socialista, un Partido Socialista revolucionario, que un gran bloque legislativo, gana las alcaldías en el campo. Bueno, es una situación pre-revolucionaria total, y de la manera que se llama el bienio rosso, esos 2 años rojos, ¿no? Mussolini va a armar este grupo para prender elecciones, pero también para empezar a luchar físicamente contra los socialistas. Es el momento del fracaso electoral. En septiembre se produce la toma de Fiume, que es una toma que hace un poeta de Anuncio, con sus camisas negras, con sus hombres y camisas negras, que toman esta pequeña ciudad, y creo que están un par de años ahí instaurando una loca democracia directa, pero mostrando que la iniciativa, la violencia, el hacerse cargo por uno mismo de la italianidad,
tiene resultado, ¿no? Así que va a estar ahí. Entonces, digamos, en este proceso, Mussolini se va dando cuenta que necesita cambiar sus estrategias, que tiene que, de algún modo, acercarse al poder de otra manera que no sea con este programa de izquierda. Esta idea de armar los grupos antisocialistas va dando resultados porque, eh, bueno, comienza una etapa de mucha violencia, ¿no? En el campo, sobre todo frente a las intenciones de la izquierda de tomar tierras y repartirlas, en las comunas donde había dirigentes socialistas a cargo, en muchos casos los echan o los matan, eh, terminan con las huelgas. Digamos que Mussolini empieza a encontrar en este grupo de personas que vienen de la guerra, con experiencia, que manejan la violencia, en su frustración, empieza a encontrar un camino que le da más llegada al poder que las elecciones con un programa de izquierda, ¿no? Entonces se empieza a convertir los fascistas en una herramienta importante para frenar esa revolución socialista que estamos hablando 1919, la Revolución Rusa fue en 1917, ¿no? Donde el terror rojo estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? No es que era una fantasía que no podía ocurrir. De hecho, empieza a pasar un fenómeno interesante, que es que el fascismo empieza a crecer más en el mundo rural que en el mundo urbano, donde inicialmente había puesto toda su potencia, ¿no? Em, digamos que estos años del Bienio Rosso son años muy violentos, y en ese punto, cuando en un principio sirvió para contener al socialismo, pero también las élites políticas de Roma veían que la violencia era muy descontrolada y que también eso traía otros problemas, ¿no? Entonces, en un punto tratan de hablar con Mussolini y de convocarlo, él ya era diputado, ¿no? En convocarlo a un pacto de unidad nacional que incluía el socialismo, que incluía dejar la violencia, que había un reparto de posibles ministerios. Mussolini acepta claramente porque entiende que es su entrada a la élite política de una manera. Eh, Sin embargo, esto le trae grandes problemas internos, ¿no? El partido se le revela, está a punto de perder el control de todo, todas sus bases adherentes a la violencia, al antisocialismo, anticomunismo, se indignan con esta posibilidad, que habla un poco de lo que era la estructura política que a él lo seguía, menos flexible, pero sí su propia flexibilidad, ¿no? A la hora de intentar conseguir el poder. Y él ahí lo que logra un poco a último momento, negociando, es, bueno, conformemos un partido a nivel nacional, yo no entro en esta, hagamos una marcha sobre Roma, hagamos una demostración de fuerza, em, vamos a tomar el poder en serio, ¿sí? Digamos, dejemos de ser testimoniales, ok, yo no cierro en este acuerdo que me están planteando, pero tampoco estoy dispuesto a volver a lo de antes, ¿no? Entonces, hagamos una especie de normalización política del movimiento. Este movimiento formativo y movimentista, podemos decir que es de 1915 a 1922, como está en la cronología de, de la página web, termina con la marcha sobre Roma, ¿no? La marcha sobre Roma es una marcha, bueno, que según qué autor la vea, es también una marcha que no se planteó tomar el poder, una marcha de hombres armados, mal armados, rústicos, muchos de los cuales dicen algunos autores fueron a hacer turismo a los más jóvenes, a conocer Roma, que no conocían, y que en ese momento no estaba ni siquiera Mussolini en la zona. En ese momento, cuando el gobierno quiere reprimir, porque el ejército podía hacerlo, está en condiciones absolutamente de fuerza para poder hacerlo. El rey es el que detiene eso, algunos dicen porque le gustaba fascista, el ideal fascista, porque su hermano era fascista, o sea, lo que sea, decide, o porque no quiere un baño de sangre, que es lo que podía ocurrir, decide un poco incluir hacer un acuerdo con Mussolini, incluirlo, y que inéditamente y en forma sorpresiva, Mussolini llega a ser primer ministro, casi sin apoyo político, ¿no? Es decir, con aquellos diputados que tenía de esa elección fracasada. Entonces, en 1922, 1925 es la fase semipluralista de acceso al poder que, que va a llevar a Mussolini
a ser primer ministro del país. Y esto, bueno, va a iniciar otra etapa muy diferente, ya no Mussolini afuera, sino Mussolini adentro, ¿no? Él obviamente va a seguir con su proyecto de creación de milicias, de voluntarios fascistas, de seguir generando grupos armados, más, no es que va a ser un partido político, se va a presentar a elecciones y se va a normalizar. Si bien esa podía ser la expectativa de un grupo de dirigentes italianos, de normalizarlo, eso no va a ocurrir. De hecho, lo que va a hacer, ya siendo primer ministro de una coalición muy heterogénea, en un parlamento donde el socialismo era muy fuerte porque era bienio rosso, no era mayoría porque todos se juntaban en contra de ellos. Hablemos de una fase semipluralista del poder, ¿no? Eh, en 1923-24, él cambia el sistema electoral, hace un gerrymandering brutal, con lo cual gana 2/3 de las bancas o más, con lo cual después de esa elección él tiene el poder absoluto. Había un diputado que se llama Matteotti, Giacomo Matteotti, que era un tipo muy importante, un tipo de élite también, ¿no? Era el líder del Partido Socialista, un tipo respetado, escuchado, y un tipo que encarnaba la oposición más brutal de la izquierda hacia Mussolini, ¿no? En sus discursos, pensemos que estaban todos ahí, ¿no? No es que se veían las caras, ¿no? Es un parlamento, todos son parlamentarios. Y en ese marco lo que va a ocurrir es que Matteotti desaparece y su cadáver aparece pocos días después. Em, y esto va a ser un momento de quiebre. Un momento de quiebre. Algunos dicen que Mussolini, que fueron las bases de Mussolini, algunos de los tantos grupos que él había creado, pero que él no lo había mandado a matar. Eso, bueno, es una discusión que hasta el día de hoy sigue. Otros dicen que incluso se plantea renunciar en ese momento, ¿no? Y que en ese momento es como que él toma conciencia de es, bueno, renuncio, pero si no renuncio, le meto para adelante y la fase semipluralista se terminó. Empieza la construcción de la dictadura, ¿no? Eh, de hecho, el socialismo, en un sentido, facilita esto porque abandona el Congreso. O sea que no solo él ya tenía la mayoría igual después de las elecciones, pero ya se queda con casi todo. Él permanece en el poder, obviamente. Y de 1925 a 1943, ya dentro de las fases diferentes, la más larga, es lo que llamamos la construcción de la dictadura personal con partido único y representación corporativa, ¿no? Que es un momento muy importante también. Esta fase de la construcción de la dictadura personal, del régimen partido único, del corporativismo, es la etapa que todos tomamos como imagen única del fascismo, como, bueno, ¿dónde está el fascismo? Está acá, ¿no? Sin embargo, todo lo que vimos antes también es parte del fascismo, y que, como dije, eh, más que una fidelidad a su proyecto ideológico, va a haber una voluntad de tomar el poder, pero, como dice Paine, al mismo tiempo también va a haber como una repetición de ideas, una reiteración de ideas comunes que van a estar presentes siempre en Mussolini, ¿no? Esta fase, que es la fase de la dictadura, de la construcción de la dictadura, es una fase que en general tomamos en el examen, por eso es importante que esta la vean bien, ¿no? Porque tiene varias cosas puntuales que hay que ver muy importantes, ¿no? Tiene, bueno, suprime los partidos políticos, ¿no? Esto ya es como el Gran Consejo Fascista, las corporaciones nacionales, las leyes fascistísimas. em, Vamos a ver unas cosas al respecto después porque no todo es como parece también, pero elecciones indirectas y corporativas con el control del Estado y del partido, el plebiscito, bueno, todo esto hay que verlo bien, se los dejo para que ustedes lo lean en Pain, pero también es interesante que acá está también el acuerdo de Letrán, ¿no? El Tratado de Letrán con la Iglesia Católica, que no tenía un lugar físico hasta ese momento y que el Vaticano como concepto nace acá, ¿no? Del tipo que era el más anticatólico de todos, que había escrito su única novela ridiculizando y condenando a la Iglesia Católica, no solo termina acordando con el Papa, sino termina convirtiéndose él mismo al catolicismo, un poco en esta muestra también de un personaje en su lucha por tener y mantener el poder, ¿no? Es como una fuga hacia adelante permanente, la de la historia de Mussolini. Y en este punto hay algo interesante de Paine, que esto quiero que quede, porque esto para pensarlo como politólogos y para tenerlo en el futuro, ¿no? Gentili y
Mussolini crean esta idea del totalitarismo, del concepto de lo totalitario, la, tener el control total del partido, la sociedad total, es decir, la idea del partido único que controla todos los resortes de una sociedad. Sin embargo, el fascismo nunca fue un totalitarismo, ¿no? Esto es interesante, es como la paradoja. Crean el concepto, pero el concepto no se aplica a ellos. Se aplica a Stalin, se aplica a Hitler, pero no se aplica a ellos. Y en parte porque esta fuga hacia adelante que va haciendo Mussolini es una toma superficial del poder donde perviven el rey, la iglesia, los poderes regionales, los poderes económicos, y donde él todo el partido, y donde él todo el tiempo tiene que negociar con todos, ¿no? Entonces él es un negociador nato, se fuga hacia adelante y negocia y avanza con sus propias ideas, ¿no? Entonces esto es interesante de verlo. Un elemento muy importante a tener en cuenta es que el Partido Nacional Fascista nunca tomó el control del Estado. Para ser totalitario eso hacía falta, como pasó en el caso alemán. Las élites del Partido Nacional Fascista no pudieron hacer eso, primero porque el partido se agrandó mucho, pero también porque el Estado tomó el control del partido, tomó el control de sus grupos armados y además mantuvo su autonomía el Estado, en la policía, en la justicia, e incluso en la sociedad. Sectores sociales, económicos, mantuvieron una autonomía del partido fascista, lo que reafirma esta idea de que Mussolini debía negociar todo el tiempo para concretar sus propios objetivos. En el 35 él empieza a dar un giro, también un poco la situación económica del país, si bien hay crecimiento, si bien tiene dominio, él plantea la invasión a Etiopía como un poco retomar ya esta idea del Imperio Romano, es una idea que está muy presente, que estuvo siempre presente, pero que está más presente en él, la idea del fascismo universal, y ya comienza acá a partir del 40 la idea de la nazificación, ¿no? Mussolini se burlaba bastante de Hitler. Hitler imita a Mussolini. Hitler aprende su personaje y lo perfecciona, ¿no? La tecnología alemana para llevarlo hasta las últimas consecuencias seriamente, el uso del liderazgo, de la teatralidad en la política. Pero Mussolini, digamos, se acerca recién ya en la época de la guerra, y es en ese momento que Hitler, a medida que Mussolini se debilita y Hitler se fortalece cada vez más, que Hitler le va a empezar a imponer algunas de sus cuestiones, porque recordemos que el tema de el racismo de los nazis, el tema de lo ario, lo judío y todo eso, no tenía lugar en el fascismo. No era algo importante para ellos. De hecho, había ministros que eran judíos, el voto judío había estado, los sectores de la comunidad judía estaba en general también muy cercano a Mussolini. No era un tema, ¿no? Que empieza a ser un tema, la deportación de judíos y todo eso empieza a ser un tema en estos últimos años, cuando ya Mussolini va perdiendo el control también de la situación. Sobre todo cuando las tropas aliadas, conscientes de la debilidad que tiene Mussolini, empiezan a entrar por Sicilia y finalmente lo obligan a renunciar, ¿no? Digamos que en ese momento empieza una nueva etapa, que es cuando los alemanes rescatan a Mussolini, se lo llevan a Alemania, negocian y lo ponen en lo que se llamó el régimen de Salón, una ciudad en los Alpes, la República Social Italiana, el último intento de crear una república fascista, digamos ya casi sin destino. Desde el primer momento Mussolini sabe que ya no tiene destino eso, empieza a entrar en contacto con los norteamericanos, busca rendirse, finalmente se quiere escapar, quiere ir a España, pensando que Franco lo va a apoyar, pero ni siquiera llega, no llega ahí, es fusilado por los partisanos antes de que llegue a cualquier lugar. Esto es un corto, un muestreo de un largo proceso, pero ¿qué ideas tienen que quedar? Bueno, las que tienen que ver con el origen del fascismo, las vertientes, qué ideas van quedando con el tiempo, cómo se divide en etapas el proceso, qué características tiene cada etapa, cuál es su vínculo con los nazis, cómo termina la relación con los nazis.
¿Cuál es la característica del poder, del poder político? ¿Es una dictadura pero no es totalitario? ¿Cuál es la diferencia? Todo eso está en Paine. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es agarrar la cronología de la cátedra y ver parte por parte, porque seguramente, seguro, vamos a hacer alguna pregunta vinculada a alguna de las partes de ese proceso. Bueno, todo fue muy rápido, pero espero que esto les sirva para poder eh, acercarse al texto, ya no para, eh, yo lo dije para el examen, pero en realidad no va a entrar en el segundo examen, perdón, cualquier cosa dije, era para el primer examen que no entró, pero sí para el final, es para el final, no para el examen. Muy bien, hasta luego.